Vamos a hablar ahora un poco de los registros. ¿Qué son los registros? ¿Cómo se utilizan? Los registros esencialmente son una celda de memoria. Es un circuito electrónico que puede memorizar el estado de un byte, o sea, tiene, almacena la memoria, se almacena un byte completo con unos y ceros y pues lo mantiene, ¿sí? Ahora, los registros normalmente, o por lo menos en nuestros microcontroladores, están en la memoria RAM. Eso quiere decir que son volátiles. Eso quiere decir que si lo apago, el PIC, y lo vuelvo a encender, ya no está. El dato ya no está. Con unas excepciones. Hay algunos registros que tienen como un valor default. Y esos valores default a veces son 1, a veces son 0 o a veces son indefinidos. Entonces sí existen algunos registros donde ahí tienen valores default como tal, pero normalmente en definición genérica un registro es volátil y pues se muere, se pierde el dato cuando se quita la alimentación. Hay un registro especial que se llama el SFR, o bueno, son todos los registros de especiales que son Special Function Registers. Estos registros especiales pueden clasificarse en dos, del CPU y de los periféricos. Sirven para controlar la operación del dispositivo dependiendo de qué parte del dispositivo queremos ejecutar o queremos modificar. Sus bits están conectados a los circuitos internos del microcontrolador, tales como temporizadores y convertidores. Y aquí, esta es una parte bien importante porque nosotros habíamos manejado una memoria RAM, ¿verdad? Entonces le íbamos metiendo valores a la memoria RAM, uno a la vez, y en cada localidad, pues nosotros solo almacenábamos variables, pero en este caso, nuestra memoria RAM no solo va a tener variables, también va a haber una sección para eso, sino que yo puedo desde mi CPU meterle un valor a esto, pero a su vez, este pedacito, es, digamos, este registro especial, que va a ser va a ser un SFR, lo vamos a poner mejor en el centro. No le vamos a poner nombre, solo es un SFR. Este está conectado y controla otra cosa. Por ejemplo, la conversión analógico-digital, temporizadores, convertidores, etcétera. Entonces mi CPU le dice al registro, hey, mire, póngase en estos valores que están acá. Y resulta que no sé, este uno que está aquí, está también puenteado, no solo a el CPU, sino está puenteado a alguna otra función, como encienda el temporizador. Entonces, cuando yo le escribo a este registro, lo pongo en uno, el temporizador ¡puc! Se enciende y empieza a contar. ¿Sí? Y esto va a aplicar para nuestros temporizadores, para un montón de módulos convertidores, analógicos a digitales, nuestros puertos, los pines de entradas y salidas también son registros especiales. Y esos son los registros especiales de los periféricos. Sería esta parte. ¿Cuáles son los del CPU? Los registros especiales del CPU serían aquellos que manejan datos como las banderas, ¿sí? El zero flag o el carry flag, que determinan el funcionamiento, pero del CPU, del ciclo de programa. Esos son registros de propósitos especiales, de Special Function Registers, pero del CPU, no de periféricos. Ahora aquí podemos ver una gráfica completa de más o menos cómo está organizado un microcontrolador completo. Dense cuenta que aquí tenemos, todo esto es la memoria RAM. Incluye los registros de funciones especiales y incluye registros de propósito general. Los de propósito general son para variables. Los de propósito especial o de special function no sirven para guardar datos, sirven para encender y apagar cosas o sirven para como banderas, ¿sí? Bueno, en realidad todos serían banderas porque encender y apagar cosas también es la bandera que enciende el timer, por ejemplo. Entonces mi CPU le puede escribir o leer a estos registros especiales y esos a su vez van a encender o apagar timers o convertidores analógicos digitales o EEPROM o cualquier cosa que nosotros querramos, ¿ok? Siempre y cuando nuestro microcontrolador tenga esas partes diseñadas dentro de sí mismo. Tenemos algunos registros especiales como el registro de instrucción. Este es lo que mencionaba antes, que es el fetch. Esto es en nuestro nibbler, va a ser
el equivalente del fetch. Si no han hecho el nibbler, no se preocupen. Básicamente este registro lo que hace es que almacena la instrucción. Sí, como yo tengo mi código, no lo sé, tengo una instrucción, pongámoslo como que fuera Python, digamos. A igual a B más C y pongamos D igual a 4 y tal vez aquí arriba pongamos E igual a 6. Entonces este E igual a 6 es una instrucción, pero el procesador primero tiene que jalar esa instrucción, guardarla temporalmente y luego la ejecuta. Sí, la decodifica y la ejecuta. Los pasos, por si no lo recuerdan, son fetch. Después de eso tenemos decode. Y después tenemos el execute. Eso sigue aplicando en microcontroladores también, en todos los microcontroladores, todas las computadoras. Entonces, ahora que tenemos el fetch, decode, execute, el registro de instrucción lo que hace es la función del fetch, almacena temporalmente la instrucción en lo que se decodifica y en lo que se ejecuta. Y cuando termina eso y pasa a la siguiente instrucción, entonces el fetch cambia de valor. El acumulador. En el acumulador se escribe usualmente ACC, pero el PIC tiene un registro especial que no se llama acumulador, sino que se llama W por Working Register. La arquitectura es un poco diferente. Este registro está asociado a operaciones aritméticas y lógicas. Es el registro que nos va a servir para hacer operaciones. Y pues que están relacionadas con la ALU, ¿verdad? Con la unidad lógica aritmética. En cualquier operación, uno de los datos debe estar en el ACC y el otro resultado se almacena y está entre comillas en el ACC. En los micros PIC, el ACC no existe, en su lugar está el registro W, pero yo creo que es más fácil verlo con una imagen. Entonces, veamos esta imagen de acá. Tenemos la memoria de datos y la ALU, la unidad lógica aritmética, en ambos casos. Y tenemos nuestro bus de datos que puede ir y venir de nuestro CPU y la memoria de datos y nuestro registro status, que es el que guarda las banderas como zero, como carry, etcétera, ahora que lo he mencionado un par de veces. Entonces, si yo quiero hacer una suma, por ejemplo, si yo quiero que en mi ALU se haga una suma, para poder hacer la suma, lo primero que tengo que hacer es, si se dan cuenta por este loop que viene aquí, lo primerito que necesito hacer es guardar un dato en el acumulador. Entonces, si yo quiero sumar, no sé, yo quiero sumar 4 más 3, entonces primero meto en el acumulador el valor 4. Casi no se lee. En el, vamos a ver, vamos a poner este color. No. En el acumulador vamos a poner el valor 4. Después de eso, vamos a sumarle al acumulador más 3. Y entonces tengo como resultado que en el acumulador tengo el valor 7. ¿Ok? Así es básicamente cómo funciona. Si yo quiero sumar dos números, tengo que poner el número en el acumulador y luego sumarle al acumulador. En el PIC, ¿cómo va a ser? Similar. Se hace de forma similar, solo que no pasa a través de la ALU. Entonces, si yo quiero, pues para poder meter datos en W no pasa a través de la ALU. Entonces yo desde mi bus de datos directamente puedo escribirle a W. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, del 4 más 3, puedo hacer una instrucción que sea que W tenga el valor 4 y luego puedo sumarle 4 o 3 a W. Entonces pongo W más 3 y el resultado, aquí ya voy a tener la opción. En el primer procesador no tengo la opción. Guardo el resultado en el acumulador siempre. En el PIC voy a tener la opción de guardarlo en W otra vez, o sea, dar la vuelta y guardar aquí. O voy a poder guardarlo también en mi memoria de datos. Entonces va a ser W o una variable. O un registro, realmente sería un registro. Ok, entonces esas son las diferencias entre el acumulador y W, entre el PIC y el resto de procesadores más o menos similares. El W guarda, bueno, en el PIC yo puedo hacer operaciones lógicas de aritméticas siempre con el registro W. Pero
Cuando guardo los datos, puedo escoger guardarlo en W o guardarlo en otro lado. Entonces, en ambos, tengo que, así en resumen, en ambos, para poder hacer una suma, tengo que poner un valor en el registro acumulador o W, en cualquiera de los dos, y luego sumarle al acumulador o sumarle a W. ¿Sí? Entonces, hasta ahí van iguales. La diferencia es que el resultado de la operación en el izquierdo se va a guardar siempre en el acumulador, en el derecho tenemos la opción de guardarlo en W o guardarlo en memoria, ¿sí? En un registro. También está el registro de estado, se llama status, y este agrupa los bits indicadores, es un registro del CPU, de las características del resultado de las operaciones aritméticas y lógicas realizadas en la ALU, reset y bit de selección de banco de memoria de datos. Em, Aquí vamos a tener el resultado de, por ejemplo, si tenemos una operación con signo, una operación con cero, si tenemos o no tenemos acarreo o hay préstamo, paridad, etc. Y el registro status se mira pues como está aquí abajo. Y cuando ustedes empiecen a leer el datasheet se van a fijar que esta fila de acá es lo que yo les decía que algunos registros tienen valores por default. Ese RW quiere decir read y write. Entonces yo puedo leer el bit IRP y escribir el bit IRP. Y el número a la par, este es el default. O sea, cuando yo enciendo el PIC, ¿qué valor tiene? Entonces dense cuenta que el bit 765 del 7 al 5 son read-write, yo los puedo escribir o leer, y empiezan en 0 automáticamente. Los dos del centro solo son read-only. Y siempre empiezan en 1. Pero bueno, entonces si son read-only, siempre empiezan en 1, nunca cambian. No, hay algunas funciones en el procesador que van a hacer que estos registros cambien. Yo en program no lo puedo cambiar, pero hay funciones que sí van a cambiar estos bits. Y los últimos tres son la bandera de 0. Este es digit carry, si no estoy mal. Que es cuando tenemos un carry de un nibble, 4 bits. Y este es el carry, que es cuando tenemos un desbordamiento de los 8 bits, se nos desborda uno. Son read-write, puedo escribirlos y puedo leerlos. Y tienen una X, lo que quiere decir que el valor de inicio es desconocido. Así que ese es el registro status. Luego tenemos el contador de programa que se llama Program Counter, también es PC. El contador de programa es solamente un registro que nos dice en qué parte de nuestro código nos encontramos. Básicamente eso es lo que nos dice. Yo tengo mi program counter empieza siempre en 0 y cuando empieza en 0 va a ir sumando más 1 después de que se ejecuta cada una de las instrucciones. Entonces cada vez que el CPU busca una instrucción en la memoria, el program counter se incrementa apuntando hacia la siguiente instrucción. Entonces yo voy a agarrar la instrucción que está en la localidad 0 y después de agarrar la instrucción que está en la localidad 0, voy a meterla en ese registro invisible que hablamos hace un rato y en el registro de instrucción del RI y entonces puedo aumentar mi program counter. Sí, porque si aumento el program counter, cambio de instrucción, pero en este momento ya no importa porque en el RI está el valor que yo quiero ejecutar en este momento. Y el program counter está apuntando al futuro, a la siguiente instrucción. En los PICs 16, que son los que vamos a utilizar nosotros, este registro es de 13 bits. Eso quiere decir que tenemos 2 a la 13. Eso nos da 2 a la 10 es 1000, a la 11 sería 2000, a la 12 sería 4000, a la 13 sería 8000 y pico. A ver, 8100 algo, porque son 1024, 2048, así nos vamos. Son más o menos 8000 direcciones. Podemos direccionar 8K por 14 espacios. ¿Por qué 14? Porque la memoria del PIC, la memoria ROM del PIC, tiene 14 bits de ancho. Son 14 bits de ancho. Y para abajo tiene 8000 localidades. Obviamente son 8000 y pico, ¿verdad? Serían 1024 por 8, digamos.
Entonces serían 1024, 2 por 860, 8192. Son exactamente 8192 localidades para abajo y de 14 bits de ancho, ¿sí? Imagínenselo como una cuadrícula, como una matriz en 14 columnas y 8192 filas para abajo. El registro de direcciones, el RDD, almacena direcciones de datos en la memoria y es indispensable para el direccionamiento indirecto de datos en la memoria. El RDD toma diferentes nombres según el microcontrolador. Para los PICs es un registro que se llama FSR. Ese es el nombre dentro de PICs. El nombre genérico es RDD. Y en este no vamos a entrar en mucho detalle ahorita, pero básicamente este registro nos permite guardar o leer datos de la localidad que esté almacenada en este registro, ¿sí? Entonces es un registro especial que se utiliza con ciertas actividades, como por ejemplo cuando queremos grabar muchos datos de forma secuencial o queremos leer muchos datos de forma secuencial. Entonces, si yo tengo mi cuadrícula de memoria y vamos a ver, yo tengo mi cuadrícula de memoria, a mi memoria, y yo quiero ir leyendo la primera localidad y luego la segunda y luego la tercera y luego la cuarta y luego la quinta y luego la sexta en ese orden, y lo voy a estar haciendo múltiples veces en vez de estar diciéndole al procesador, mire, vaya a esta, luego a la otra, una para una abajo, una cada una. Lo que se puede hacer es que en el FSR metemos el valor de la primera. Entonces el FSR apunta o está en el FSR, está guardado la localidad de este registro, ¿sí? Y entonces de ahí solo podemos hacer FSR más 1, y eso quiere decir que estamos aquí. O FSR más 4, entonces sería 1, 2, 3, 4, estamos apuntando acá. Vamos a hacer más ejemplos de esto, en su momento también lo vamos a estar platicando más detalladamente, pero esto nos va a servir para hacer direccionamiento indirecto, ¿sí? Eso es lo más importante aquí. También tenemos el puntero de pila. El puntero de pila es un registro que nos va a servir para saber en qué parte de nuestra pila nos encontramos. ¿Qué quiere decir la pila? La pila es como, más o menos como Hansel y Gretel, ¿sí? Son como las migajas de Hansel y Gretel. Entonces, si yo tengo una pila que tiene 8 localidades de memoria, nada más. Entonces tengo una, dos, tres localidades, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una más, 8. Va. Entonces, cuando yo voy ejecutando un programa, a veces tengo llamadas a funciones, ¿sí? Entonces, yo voy, este es mi stack. Pero yo puedo tener mi program counter, ¿verdad? Y mi program counter empieza en 0x000. ¿Sí? Y cuando se ejecuta una instrucción pasa al 0x001. La siguiente instrucción 0x002 y así nos vamos para abajo. Si de repente hacemos un call, digamos que aquí hay más instrucciones. Y aquí tenemos 0x0, pongámosle A0. Y en esta instrucción de acá, yo lo que voy a hacer es, voy a decirle, mire, vaya a hacer una función. Como en Python, cuando ustedes mandan a llamar una función o en Arduino, o en Verilog también. Entonces, cuando le mando a llamar una función, voy para acá. Como hacer un goto, digamos. Es casi lo mismo que hacer un goto o un jump. Estoy no saltando en uno el program counter, sino que lo estoy llevando a una localidad muy lejana. O no tan lejana, pero no continua, ¿sí? Entonces, este valor de acá se almacena en mi stack. No el 2, sino el siguiente, que sería el 3. Yo tendría aquí 0x003. Entonces voy a ir a ejecutar todo esto. Y cuando lo termine de ejecutar, lo que voy a hacer es que voy a leer el primer valor que está en el stack. Y eso lo voy a meter en mi program counter. Entonces, cuando yo termine mi función,
yo puedo regresar a donde me había quedado y continuar mi programa. Entonces, cada vez que yo hago un go to, realmente un call, no un go to, sino cada vez que yo salto, pero con la función específica que se llama call, call de llamada, va a servir para hacer funciones. Yo estoy llenando una localidad de mi stack. Eso quiere decir que yo puedo hacer un call dentro de otro call, dentro de otro call, un máximo de 8 veces, porque después de la octava vez ya llené esto. Si lo hago una novena vez, entonces el primer valor que yo metí se pierde. Y ese va a ser mi puntero de pila. Eso es todo por este video. En un momento pasamos a lo que es memoria.